Te doy la bienvenida a otro encuentro de este ciclo de clases gratuitas de encuadernación. Hoy vamos a trabajar por primera vez con un proyecto de encuadernación. Venimos trabajando con técnicas y diferentes recursos para mejorar las encuadernaciones o para aprender posibilidades nuevas para nuestros proyectos, pero hoy vamos a trabajar con un pequeño proyecto, una encuadernación muy sencilla. Esta encuadernación, según yo la aprendí en realidad y no había aprendido para qué o de dónde había salido, pero después estuve investigando un poco y aparentemente se usaba para poner hojitas con los soportes para estampillas. En este caso yo no la voy a usar para estampillas, sino que lo que te voy a proponer es que hagamos esta encuadernación como a modo de álbum, ¿sí? Porque lo que tiene de interesante, fíjate, es que permite poner material adentro, ¿sí? Tiene un lado más grueso que el otro, entonces nos permite poner adentro diferentes materiales y diferentes cosas, y tiene esta cuestión de la flexibilidad. No es una encuadernación, por ejemplo, de lomo recto que tiene un espesor regular en todo el recorrido del lomo. Además, lo que nos permite esta encuadernación, que para mí es hermoso, es poder sacar y poner las hojas como queramos, incluso ir agregando hojas nuevas sin necesidad de hacer ninguna modificación. A lo sumo habrá que cambiar, por ejemplo, la cinta o el hilo que estemos usando para sujetar esta estructura. ¿Por qué es eso? Porque tenemos todo atado con cintitas, ¿sí? Esto es una encuadernación, fíjate que es súper flexible, se mueve muchísimo. Lo que sí sucede es que las hojas que están adentro no tienen toda esta misma apertura y flexibilidad, porque están todas enganchadas, todas cosidas, digamos, con una perforación en este sentido. Entonces no es que tenga muchísima apertura, no son cuadernillos, sino que son hojas sueltas, pero al mismo tiempo nos permite aprovechar muchísimo el material. Yo en este caso hice todo con recortes que tenía de papeles especiales y de papeles de gramajes lindos y texturas lindas, y lo que hice fue armarme como una libretita para bocetos o para pintar, para dibujar, que tenga mucho material diferente adentro, y eso a mí me entusiasma muchísimo porque me permite jugar, poner diferentes cosas, diferentes elementos. Fíjate que hay un archivo que vas a poder descargar donde vas a tener los planos y las medidas para poder hacer exactamente el mismo que hice yo. Si vos después querés cambiar las medidas, podés cambiarlas sin ningún problema, pero a veces está bueno para arrancar, sobre todo si estás recién empezando, poder seguir medidas precisas y enfocar la atención en otras cuestiones, ¿sí? Como en practicar la parte técnica, en ver lo estético, y después sí hacer modificaciones y hacer el trabajo en otros formatos. Así que nos vamos directamente ya a producir, a empezar a construir esta encuadernación. Esta es una de las tapas que ya está terminada, ya tiene su guarda pegada y es posible su articulación. Antes de empezar a construir la siguiente tapa, me gustaría que tengas listos todos los materiales, que cortes siguiendo las indicaciones del archivo que dejé con todos los planos, que cortes ya tu tapa, este lomito, esta porción de tapa que nos va a permitir la articulación, y que cortes ya todas las piezas, la guarda y las piezas de tela. En este caso yo estoy usando una tela que es una especie de lienzo, fíjate que es un poquito translúcido, es un lienzo livianito, que yo en este caso lo dejé así sin hacerle ningún tratamiento, porque no va a haber ninguna parte de esta encuadernación que tenga un corte de la tela a la vista. La única parte es esta, que de todas maneras al plegarlo va a quedar como bastante oculta, pero igual, aunque quede oculta, yo me ocupé acá de dejarlo lo más prolijo posible, ¿sí? En el caso de que vos estés trabajando con una tela que se deshilacha como esta y veas que alguno de los cortes va a quedar a la vista por el tipo de diseño que elegiste, te diría que o lamines la tela pegándola sobre un papel, o elijas alguna forma de terminarlo que no se note ese corte, digamos, con hilitos que se salen, ¿sí? Entonces, siempre voy a recomendarte, esto lo hago siempre, tratar de marcar, ¿sí?, dónde van a ir las diferentes piezas, sobre todo para chequear el espacio que tiene que quedar de canaleta entre la tapa y esta otra porción de cartón. En este caso yo trabajé con lapicera,
Fíjate si la tela en la que vos trabajes te permite trabajar con lápiz, va a ser mucho mejor porque no vas a correr riesgo de que se traspase, pero en este caso me parecía importante hacerlo con lapicera para que puedas ver bien las líneas en la grabación. Entonces primero presento para chequear que esté todo bien. Fíjate que yo dejé 1,5 centímetros en estos 3 lados y 1 solo centímetro en este lado porque este es más chiquito, entonces para que no me quede después exceso de material dejé estas porciones alrededor. Entonces el primer paso va a ser encolar mi tapa. Fíjate acá, es importante que uses un adhesivo que no esté ni muy líquido ni muy espeso, como para que el adhesivo justamente no se vaya a pasar para el otro lado. Acuérdate que siempre que pongamos un papel sulfito o un papel borrador debajo, al momento de pegar lo vamos a sacar para que ese adhesivo que pusimos ahí, que se llegó a pasar un poquito por los costados, no se vaya a trasladar por todo el trabajo. Entonces, en este momento que yo voy a pegar mi tapa sobre la tela, el lugar en donde tengo que hacer más foco, donde tengo que poner más atención, es la línea de la canaleta. ¿Por qué? Si yo tengo, por ejemplo, esta tapa corrida hacia este lado, acá no me generaría problema porque tengo margen, pero acá ya estas líneas que hice de la canaleta ya no sirven. Entonces yo necesito priorizar que esta tapa esté bien al límite con la línea de la canaleta y de última, si me queda un poco desplazado de este lado, no me preocupa, ¿sí? Pero sí voy a priorizar que me quede prolija la parte que tiene que ver con lo funcional de nuestra estructura. Le voy a pasar un trapito con bastante suavidad porque esta tela, si le paso muy fuerte, puede llegar a generar algunas pelotitas o algún pedacito de hilo que se salga para afuera y no quiero. Tampoco voy a hacer demasiada presión porque como es una tela muy porosa, corro el riesgo de que se me traspase para el otro lado. Así que lo que voy a hacer ahora es correr esto. Voy a doblar el papel sulfito o a buscar otro para no estar trasladando el adhesivo y voy a encolar la parte que me falta. Fíjate que yo siempre, esto bueno, es algo que caracteriza bastante mi trabajo, pero vos podés elegir la opción que a vos te guste. Yo suelo trabajar siempre que hay alguna articulación con tela, ¿sí? En general no forro una tapa completa con papel, por una cuestión de resistencia y por cómo me gusta pensar a mí los objetos, ¿sí? Acá me traje una regla, en este caso es una escuadra, pero que me va a permitir hacer base, ¿sí? Me va a permitir chequear bien dónde tengo que pegar. Entonces todo me va a quedar alineado. Una vez pegado voy a repetir. Suavemente le voy a pasar un trapito y ahora tenemos dos opciones. Una sería dejar esto prensando un ratito, que se seque un poco, que termine de asentarse bien el pliegue y seguir avanzando. La otra sería seguir avanzando en este momento. Yo siempre recomiendo tratar de darle tiempo, prensarlo por lo menos unos minutos, que esto quede fijo en el cartón y que no se vaya a desplazar, ¿sí? Entonces es lo que yo voy a hacer ahora. Voy a ponerle un poquito de peso, unos minutos para que esto asiente bien y sigo avanzando. Yo ya tengo entonces esto apenitas prensado unos minutos. Lo que voy a hacer ahora es cortar las esquinas para poder plegar estos laterales y terminar de cerrar la tapa. Algo importante que voy a hacer también ahora es cortar un poquitito más chiquitos estos costados que me quedaron, estas porciones de material que me quedaron alrededor de toda la estructura. ¿Por qué lo hago ahora y no lo hice antes, no? Porque acá sí había dejado 1 centímetro y acá dejé 1,5. Porque hay algo que para mí tiene que ver con la comodidad al trabajar y con poder prever posibles imprevistos, que es siempre dejarme un margen de material extra que después pueda cortar.
Entonces, en este lado yo sé que tengo menos riesgo porque siempre voy a estar priorizando este lado, por lo que les conté antes de la funcionalidad, de la canaleta y demás. Entonces prefiero dejarme un margen más grande acá, que si algo se me desplaza hacia arriba, hacia abajo o me queda medio fuera de escuadra, pero lo funcional quedó bien y solamente se desplazó un poquitito, puedo después cortar todos los laterales, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es marcar. Acuérdense que yo estoy marcando con virome por lo que les contaba antes, para que me quede visible en la grabación, pero lo ideal sería esto, marcarlo directamente con lápiz. Y acá, obviamente, como mi tela es una tela muy livianita y que no tiene muchísimo cuerpo, no lo puedo cortar con cúter ni con bisturí porque se me desplazaría para todos lados. Entonces esto lo tengo que marcar lo más prolijo posible y cortar con tijera. Y tratar siempre de evitar que se deshilache. ¿Por qué elegí? Me imagino que se estarán preguntando por qué elegí esta tela para trabajar si tiene como tantos, no sé si problemas, pero como estas cosas medio inestables, porque es una tela que se consigue muy fácilmente, ¿sí? Esto es como un lienzo teñido. Yo ya lo compré teñido, pero lo podrían teñir ustedes. Y estaría trabajando con una tela que se consigue en cualquier casa de tela, en cualquier lado. No estaría trabajando con una tela que sea específica de encuadernación. Una cosa importante, un detalle, yo acá corté las esquinas a ojo porque tengo práctica y porque generalmente, siempre me quedan a una medida correcta. Después, si vos no sabés cómo cortarlo o no tenés bien la práctica de cómo calcular esa medida, lo podemos ver en otro video o mandame un mensaje y te explico. Si vas a usar una de esas esquinitas que te permiten marcar y cortar, está bien también. Siempre chequea que tenga relación con el cartón que estés usando y con el material con el que vayas a forrar, porque hay que tener mucha atención en que este material se deshilacha. Entonces, posiblemente necesitemos un poquito más de margen para que no se nos arruine en la esquina. Vamos ahora entonces a plegar estos laterales hacia adentro, estas solapas de tela que quedaron. Yo, fíjate que estoy encolando el cartón y esto lo estoy haciendo porque como la tela es muy finita, se me traspasaría todo el adhesivo. El único lugar donde sí voy a poner adhesivo es en las esquinitas, y voy a ocuparme también de encolar con mucho cuidado el canto del cartón para que se adhiera bien. Una opción es hacer este movimiento para que ese lado quede bien pegado. Me fijo que no haya quedado nada manchado. Termino de empujar hacia adentro. Puedo trabajar también con el trapito. Ahí ya van a ir viendo ustedes cuál es el recurso que les queda mejor. Voy a trabajar en las esquinas, ¿sí? Pego bien hacia adentro las esquinitas. Voy a repetir lo mismo del otro lado. Yo siempre en este tipo de, en todas las encuadernaciones trabajo por pares. Trabajo por pares de lados que estén enfrentados, ¿sí? Entonces en este caso hago los dos largos, después los dos cortos, y eso me ordena no solo el trabajo, sino también la terminación de lo que estoy haciendo. Las esquinitas sí encolamos sobre la tela para que al momento de hacer ese plieguecito que se hace con la plegadera quede bien marcado y quede bien pegado, y no pase que se vaya a quedar como una acumulación de material ahí que después termina molestando o generando una terminación desprolija. Este movimiento lo que hago es con la plegadera, o si no tienen plegadera puede ser incluso con la punta de una tijera o hasta puede ser con la uña. Apoyo y bajo, ¿sí? Hago como un movimiento hacia adentro y hacia abajo. El objetivo es que ese piquito que queda siempre ahí
se baje, se quede bien pegado y me garantice una esquina lo más prolija que pueda. Y ahora ya con estos lados es un poquito más fácil porque lo único que tengo que hacer es cerrar. ¿Sí? Ahí se me fue mucho adhesivo. Voy a encolar también un poquitito acá donde va a ir la superposición en las esquinitas. Como siempre, el canto del cartón. Si se les pasa un poco de adhesivo como a mí acá que puse demasiado, lo que hago es seguir trabajándolo un poquito para que se absorba bien y para que no me quede ninguna acumulación de adhesivo que después me genere un pegote de materiales, ¿sí? Entonces hago este movimiento y bajo. Bien, y lo mismo voy a hacer del otro lado. Este lado es un poquito más complicado, bueno, no complicado, pero más inestable para trabajar porque justamente tenemos ahí la canaleta y este lugar de movilidad de la tapa que me van a hacer un poquitito más incómodo el proceso, pero nada demasiado grave. En este caso, por ejemplo, para evitar esa incomodidad que les decía, directamente voy a trabajar con la plegadera. ¿Sí? Hago esto para que no me quede ninguna burbujita de aire y pego con la mano. Bien, lo que voy a hacer ahora, acá de vuelta te repito, vos podrías prensar esto un ratito, dejarlo secar. Yo en este caso voy a seguir avanzando, ¿sí? Voy a pegar esta guarda. Todo lo que va a ir emprolijando la parte de adentro va a ser la guarda. En este caso voy a pegar un pedacito chiquito de tela en este sector. Fíjate que acá se puede ver este pedacito de tela que me va a ayudar con la flexibilidad. Y después le voy a pegar la guarda. Uy, esta me quedó sin cortar, pero ahora la voy a cortar a la medida. Después le voy a pegar la guarda de papel. Entonces primero vamos con la guarda de tela. Recordá que esta tela, como es muy porosa y me va a dejar pasar el adhesivo, la voy a tener que tratar con bastante cuidado. Si vos tenés, por ejemplo, un pedacito de tela de encuadernación, podrías usar un pedacito de tela de encuadernación para esta parte del proceso, como para ayudarte a que sea un poco más amigable el momento del pegado y no tener que estar como dando tantas vueltas con el material. De todas formas, me parece súper interesante que puedas ver cómo se hace con un material que se consigue en cualquier lado. Bien, encolo toda la parte del cartón que se puede encolar directamente. Acá chequeo, bien, encolar del lado donde está marcado, del lado del revés. Y con muchísimo cuidado voy a ir encolando como en superficie, ¿sí? No voy a tratar de que se pase para adentro y que se absorba el adhesivo, sino que voy a dar como pequeños golpecitos y voy a ir encolando los 4 lados de esta tela. Fíjate que acá, por ejemplo, que se me salieron algunos hilitos, lo que voy a hacer es dejar ese lado para adentro y después el otro, ahora les voy a mostrar cómo lo emprolijo. Entonces ubico donde va, apoyo y ahora sí no voy a pasarle con demasiada fuerza el trapito ni voy a estar frotándolo así para que no se me vaya a pasar el adhesivo, que este es un momento bastante digamos como bastante propicio para que se me pase el adhesivo. Con la plegadera voy a acomodar un poquito todos estos hilitos, que igual una vez que esté seco puedo, si quiero, cortarlos y emprolijar. Bien, voy a emprolijar así. Y ahora lo que me quedaría sería cortar esta guarda y pegarla. Acá yo ya corté entonces mi guarda. Lo que voy a hacer es encolar toda la parte del cartón que se ve y un poquito acá la superposición con esta tela. Puedo aprovechar para acomodar un poquito esos hilitos. De todas maneras, con la guarda pegada no se va a ver y si es un
un papel muy muy finito que puede llegar a pasar, digamos, el relieve, a tomar esa forma. Entonces, bueno, me ocupo de cortarlos o de emprolijar que queden bien ordenaditos. Acá lo que voy a hacer es encolar la parte del cartón que se ve y también una pequeña porción sobre la tela, como para ayudarme a que el momento del pegado sea lo más efectivo posible. Yo ya sé, y vos si vas a seguir las mismas medidas, te va a pasar igual, que estas medidas están súper precisas, no vas a tener muchísimo margen, entonces yo ya sé que puedo acercarme bastante hasta el borde, porque voy a estar muy cerquita de ahí y va a estar bien, digamos, no voy a estar sobrepasando el lugar hasta donde tiene que llegar el adhesivo. Y el otro paso que tengo que hacer, yo este papel lo voy plegando, ¿sí? Y si no, se puede ir cambiando, como para, esta parte no tiene adhesivo, no lo usé hoy, como para que no se me ensucie nada. Fíjate que acá voy a encolar siguiendo con las pinceladas hacia afuera. Eso es para que, para que no se me pase el adhesivo hacia abajo. Ahí está, no pasó nada. Lo que voy a hacer ahora es agarrar de este lado, centrar bien, me fijo que quede bien prolijo de todos lados, y ahora siempre desde adentro hacia afuera, primero lo aplano, sí, de manera general, y después con el trapito ahora sí voy sacando todas las burbujas de aire, voy ayudando a que esto pegue bien. Y ahora sí, es muy necesario poner esto a prensar. Recordá que como trabajamos con una tela porosa, depende también de qué tela hayas usado vos. En este caso yo no le voy a dar muchísima presión, porque si le doy muchísima presión es muy probable que se me traspase un poco de adhesivo hacia afuera. Entonces voy a ponerle peso, o en la prensa con bastante poco peso, poca fuerza, y voy a dejar que esto seque bien. Quiero mostrarte el siguiente paso, que es el perforado de las tapas del papel y ya la encuadernación final, el armado final. Voy a mostrarte acá cómo trabajar con esta máquina, que es una máquina para poner remaches y para hacer agujeritos, para poner tanto remaches como jarillos, diferentes terminaciones que se usan para marroquinería, por ejemplo. Por supuesto que no es imprescindible que tengas esto, pero hay mucha gente que me pregunta cómo se usa o cuáles les conviene elegir. Entonces me parece interesante mostrarles, por si en algún momento les interesa comprarse una, o simplemente para conocerlo. Yo me armé acá una guía. Esta guía tiene el mismo ancho de la tapa, tiene los agujeritos centrados, ¿sí? Acá este excedente yo lo dejé porque me queda mucho más cómodo trabajar con una guía que sea un poquito más grande y no solo la tirita que me quede tan justita, ¿sí? Entonces centré los agujeritos, los hice a 2 centímetros de los extremos. Acá vos podés jugar un poco con esa medida, también según el formato de la encuadernación que estés haciendo, pero a mí es una medida que me gustó. También me marqué, como podés ver acá, en las puntas, 2 liñitas que marcan el ancho del papel, porque el papel siempre va a ser un poco más chiquito que las tapas. Entonces, yo prefiero siempre trabajar con una sola guía donde estén las dos cosas, tanto el papel como las tapas. Esto no tiene por qué ser así, vos lo podés hacer de la manera que te quede más cómodo y que te resulte mejor. A mí me gusta porque prefiero tener una sola pieza y poder darme cuenta si hay algún error o si me estoy equivocando en algo, pero podrías armarte 2 guías perfectamente, o si ya sabes que vas a hacer muchas de estas libretas, te puedes armar 2 guías y va a estar perfecto. Una cosa importante acá es, como esta encuadernación se arma plegando este lado y lo que se va a ver es este lado, yo voy a priorizar que la perforación esté hecha desde este lado hacia adentro,
¿sí? Si yo perforo desde acá hacia el otro lado, lo más probable es que si algo queda desprolijo o si se desarma algún hilito, quede del lado más visible. Entonces voy a girar, voy a poner acá mi guía. Podría perfectamente acá usar un ganchito tipo manito y ponerle, pero en este caso yo prefiero hacerlo directamente así. Vengo con la tapa, ubico donde tiene que caer el sacabocados y bajo. Y ahí corto perfecto, ¿sí? A ver, ahí se ve. Voy a hacer lo mismo del otro lado. En este lado no llegó a salirse, así que voy a ayudarme con el lápiz. Una opción también acá sería, por ejemplo, trabajar con un ojalillo metálico. Ahí está. Trabajar con un ojalillo metálico y ponerle un ojalillo como para que tenga una terminación un poco más prolija. A mí la verdad es que me gusta así, me parece que tiene que ver con la impronta artesanal. En este caso de esta producción no me gustaría ponerle un ojalillo metálico o un accesorio metálico, entonces voy a dejarlo así. Si vos no tenés esta herramienta y tampoco tenés esta otra que voy a usar ahora para perforar las hojas del interior, podés hacer esta misma encuadernación con unas tapas más blandas, ¿sí? No hace falta que le pongas cartón rígido, podrías hacerlo por ejemplo con una doble cartulina o con una cartulina encapada forrada. Y de esa manera podrías perforarlo con una perforadora de las de oficina comunes, de esas que tienen dos agujeritos. Podrías usar eso para perforar. Obviamente con esa no vas a perforar una tapa con cartón porque la vas a romper, excepto que sepas que tiene mucha resistencia, pero esa es la recomendación. Si encontrás algún otro recurso con el cual perforar estas tapas, contame, así lo compartimos. En estas hojas, que son las hojas del interior, no voy a trabajar con esa máquina porque me queda más incómodo y en mi caso particular no tiene tanto filo el sacabocados, entonces se me va a complicar un poquito más. En este caso voy a usar la guía, como te decía antes. Tengo las marquitas ahí y voy a perforar. Estos sacabocados así manuales son muy fáciles de conseguir en librerías, ¿sí? No son una herramienta muy específica de algún oficio o que se consiga solo en algunos lugares. Y la verdad que están buenos porque nos permiten bastante prolijidad. También se podría usar una de esos sacabocados que se les pueden ir girando, que tienen como una ruedita con diferentes medidas. Eso también se puede usar perfectamente. Yo a esta parte prefiero darle bastante atención porque si bien no se ve, pero es lo que nos va a generar la prolijidad o la desprolijidad en la encuadernación final, ¿sí? Por eso me gusta dedicarle tiempo a la perforación de cada cuadernillo, de cada pliego, y poder hacer un armado lo más prolijo posible. Acá yo ya tengo mis dos tapas perforadas, todo el papel perforado también, y lo que hice fue enhebrar, pasar la cinta con la que voy a cerrar esta encuadernación por una de las tapas, ¿sí? En este caso la que voy a dejar del lado de abajo. Acá es indistinto si vos querés dejar el nudo o el moño de un lado o del otro, podés hacer lo que quieras. Lo que toca ahora es ir pasando, ir enhebrando esto por cada una de las hojas. Acá fíjate que se me mueve un poquitito como que la solapa esta trata de volver. Eso tiene que ver con que la tela es, si bien es bastante finita, tiene cuerpo y está pegada, entonces lo que tenemos que lograr es que eso se acomode, ¿sí? Yo podría dejarlo con un poquito de peso como para que termine de asentarse bien y quede bien prolijito. Eso mismo igual va a suceder cuando yo deje esto ya terminado. Se va a ir acomodando solo.
ahora que ya tengo todo mi bloque de papel, todos mis, bueno, no son cuadernillos, todos mis pliegos ya enhebrados, voy a enhebrar la tapa que me falta. En este caso yo elegí un color que contrasta porque quiero que se vea. Este moño, digamos, es parte como de lo estético, pero también podría dejarlo del lado de atrás y quizás hacerlo con una cinta o con un cordoncito que no genere tanto contraste. Pero en este caso me gustó cómo queda. Yo no soy muy fanática de los moños, esa es la verdad, pero me gustó. Igual, siempre hay tiempo para cambiarlo porque como es una encuadernación que se puede armar y desarmar, se pueden ir probando diferentes opciones. Fíjate que acá obviamente todavía no hice bien la terminación de las cintitas. Esto está bueno después quemarlo un poquito para que no se vaya a seguir deshilachando. Yo siempre dejo excedente para poder cortar. Y estaría terminada la encuadernación. Fíjate que acá, no sé si se llega a ver bien porque es un poco oscuro, quedan los dos pliegues y de este lado queda más finito que de este. Eso es justamente lo que nos va a permitir poner material adentro, ¿sí? En este caso yo hice así un montón de hojas diferentes, de diferentes colores, de diferentes gramajes, como para poder jugar e incluso a mí me gusta mucho poder hacer dibujos o hacer pinturas o hacer diferentes exploraciones de materiales y después tener todo junto en un mismo objeto. Entonces me parece que esto puede funcionar muy bien como álbum. Bueno, llegamos al final de esta clase. Espero que te sirva esta información, espero que si conocías la encuadernación que hayas encontrado cosas nuevas y que si no la conocías te guste y la puedas aprovechar para tus producciones. Te invito a que si te gustó esta clase la recomiendes, le reenvíes el link a alguien o etiquetes a alguien en alguna de las publicaciones de Instagram para que se entere que hay un montón de clases gratuitas y de información disponible para que puedan ver y para que puedan seguir aprendiendo. Y también me encantaría, porque eso es algo que me fascina, que me mandes alguna foto de lo que estuviste haciendo, de tus producciones, que por un lado me encanta, me pone muy contenta y también me permite seguir aprendiendo y seguir pensando cosas nuevas para enseñarte.